amigos y colegas de Latinoamérica, nuevamente les enviamos un afectuoso saludo desde La Paz, Bolivia. Hace aproximadamente 2 semanas comentábamos con un equipo de universitarios sobre la elevación de la calificación de riesgos que Moody's y el Standard & Poor's, ¿no es cierto?, incrementaron por el perfil crediticio de Bolivia. Evidentemente, dentro de las justificaciones que ellos indicaban, es que lo hacían porque la deuda del Estado con respecto al Producto Interno Bruto había disminuido desde los años 2005 de un 75% a un 31% en la gestión 2011. Además, que el Producto Interno Bruto había crecido con un promedio del 4.7%, especialmente impulsado por la inversión pública en este periodo. Por otro lado, uno de los argumentos también que sustentaba aquella nueva recalificación del país había indicado que había mejorado la liquidez externa del país, especialmente como consecuencia del superávit de la cuenta corriente en años consecutivos y además por el aumento de la inversión extranjera. No dejemos también de lado el aumento de las reservas internacionales netas, que excluyendo al oro, ¿no es cierto?, este había crecido de 1.200 millones de dólares en el 2005 a 9.900 millones de dólares en el 2011. Todo este contexto permitió que ambas calificadoras permitan que el país pueda incrementar su nivel de calificación. Ahí, dentro del equipo de universitarios, nace una pregunta de uno de los participantes, si está muy bien la economía del país, ¿por qué el Tesoro General de la Nación, hace aproximadamente 2 semanas, emitía bonos de deuda a través del Banco Unión? Evidentemente, la respuesta académica era que teníamos que analizar primeramente por qué se emitían los bonos de deuda. Recordemos que una de las razones para emitir bonos de deuda es un poco controlar los procesos inflacionarios. Recordemos, por ejemplo, en la gestión 2008, en junio aproximadamente, el índice de precios al consumidor se había incrementado aproximadamente un 17.3%. A través de las operaciones del mercado abierto y obviamente tratando de recolectar o recoger la masa monetaria de la economía, es que se emiten, ¿no es cierto?, bonos y letras del Tesoro, que en todo caso coadyuvó que el índice de precios al consumidor disminuya a diciembre a un porcentaje del 11.85. Ahí veíamos que evidentemente mediante estos instrumentos se podía controlar los procesos inflacionarios. Por otro lado, también recordemos que en la gestión 2011 el Tesoro General de la Nación y especialmente el Banco Central de Bolivia, un poco para atenuar la inflación acumulada, ¿no es cierto?, que se había generado en los 3 primeros meses y que en todo caso, ¿no es cierto?, no estaba dentro de las expectativas del Estado, es que aplicó nuevamente una política agresiva, que a través de la emisión de títulos de valor, ¿no es cierto?, hasta el 8 de diciembre del aludido año se retiró aproximadamente 2.000 millones de bolivianos del mercado, que también permitió terminar la gestión 2011 con un índice de precios al consumidor de aproximadamente 6.9%. En este año también lo estamos viendo, Recuerden que la meta, que está establecida en el presupuesto de la Nación, se tiene estipulado terminar con un 6% del índice de precios al consumidor. Pero recuerden que hasta mayo aproximadamente ya se tenía un 4.12%. Entonces, el Banco Central, como el Tesoro General de la Nación, el primero a través de títulos valor y el segundo a través de bonos de deuda, aproximadamente llegó a recoger hasta el 22 de junio aproximadamente 3.100 millones de bolivianos. Por lo tanto, ya en esta gestión se está aplicando estos bonos de deuda precisamente para amortiguar los procesos inflacionarios que tenemos la tendencia a tener en nuestro país. Uno de los motivos por los cuales se pueden emitir los bonos de deuda
es precisamente el de generar liquidez al Tesoro General de la Nación, que en todo caso pueda eventualmente cubrir un déficit fiscal o cubrir en todo caso la balanza comercial o un déficit de la balanza comercial. Pero recordemos que en los últimos 5 años las exportaciones del país, ¿no es cierto?, más o menos sumaron aproximadamente los 33.200 millones de dólares. Las importaciones sumaron a su vez aproximadamente a 26.400 millones de dólares. Por lo tanto, ¿no es cierto?, en estos últimos 5 años tenemos un superávit comercial de aproximadamente 6.800 millones de dólares. Además, es bueno recalcar que en este mismo periodo de análisis, ¿no?, los ingresos totales, ¿no?, se sumaron aproximadamente a 297.200 millones de bolivianos, y los egresos del Tesoro General de la Nación sumaron aproximadamente a 287.700 millones de bolivianos. Por lo tanto, el balance fiscal tiene un superávit de aproximadamente 9.300 millones de bolivianos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tanto el balance comercial como el balance fiscal nos permite deducir que evidentemente estos bonos no se van a dirigir, ¿no?, a cubrir ciertos procesos de liquidez que podría tener el Tesoro General de la Nación. Pero además, recordemos la composición de las reservas internacionales netas, que al 15 de junio aproximadamente nos decía que el 80% de las reservas internacionales netas, es decir, unos 10.160 millones de dólares, estaban precisamente concentrados en divisas. Todo lo anterior nos permite descartar, ¿no es cierto?, que el tema de la liquidez del TGN no justifica la emisión de estos bonos, y menos, ¿no es cierto?, el de poder aplicar una política antiinflacionaria, porque claro está, el TGN tiene sus propios mecanismos para hacerlo. Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa? Comentábamos con los universitarios. Al emitir un bono de tesoro directo, que principalmente incentiva al pequeño ahorrista a depositar directamente, ¿no?, sus ahorros acumulados en el Tesoro General de la Nación, incentiva a que el sistema financiero en general reconduzca sus estrategias para atender más solidariamente, ¿no es cierto?, a todos y cada uno de sus clientes que tienen su confianza en el momento de hacer sus depósitos correspondientes en sus instituciones. ¿Por qué afirmamos aquello? Porque si nosotros hacemos un análisis pormenorizado, ¿no es cierto?, un análisis pormenorizado de lo que habría ocurrido en el sistema financiero desde el 2007 al 2011, claramente vamos a poder identificar los motivos que sustentan esta iniciativa. Por ejemplo, en el 2007, las obligaciones con el público estaban alrededor de 5.280 millones de dólares. Al 2011 se duplicó las obligaciones con terceros, porque al cierre del 2011, ¿no?, la cifra llegaba con mucha facilidad a 10.643 millones de dólares americanos. Es decir, que en este periodo, ¿no?, se incrementó los depósitos de los ahorristas en aproximadamente 100%. La liquidez en la gestión 2007 estaba alrededor de 2.228 millones de dólares. A diciembre del 2011 se terminó con 4.770 millones de dólares americanos. Es decir, que la liquidez del sistema financiero en general también se incrementó en un 100%. Pero ¿qué sucedió con las tasas pasivas? Lo que sucedió fue lo siguiente. A diciembre del 2007, las tasas pasivas estaban en un promedio entre la banca y el sistema microfinanciero alrededor del 5.7% anual. Al cierre del 2011, ¿no?, esa tasa pasiva disminuyó a 1.43. Es decir, que disminuyó el precio que tenemos que pagarles a los ahorristas en un 74% aproximadamente.
Entonces las obligaciones con el público se incrementaron en un 100%. Además, la liquidez del sistema financiero también se incrementó en un 100%, ¿no? Pero las tasas de interés pasivas se achicaron en un 74%. Paradójico ver lo que sucedía con la rentabilidad del sistema financiero. Pues en diciembre del 2007, las utilidades del sistema financiero eran de aproximadamente 121 millones de dólares americanos. En diciembre del 2011, ¿no?, el sistema financiero ganó 213 millones de dólares americanos aproximadamente. O sea, un incremento de un 76% con respecto al año comparativo del 2007. Esto nos hace percibir definitivamente que el sistema como tal tiene que ser más solidario, ¿no?, con sus ahorristas, ¿no? Tiene que empezar a compartir, ¿no?, las ganancias que tienen en estos últimos años con los ahorristas a través del incremento de las tasas básicas. El desafío está en el sistema financiero. La solidaridad, ¿no es cierto?, tiene que estar también inmersa, ¿no es cierto?, con nuestros proveedores de efectivo. Nuevamente, un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes. Les agradezco por su atención. Muchísimas gracias.